Muchas gracias, Isabel, por tu presentación. Bueno, buenos días a todos. Alcalde José Miguel Pérez Blecua, muchísimas gracias. José Manuel Meréis, creo que no está, ya marchó. Chema Failde, compañero. Maribel Doval Ruiz y Isabel Sánchez Tejada. Compañeros y compañeras, amigos y amigas. Es un honor para Orensividad que hay varios miembros aquí que hemos venido hoy a pasar este día tan especial, esta jornada de longevidad con todos vosotros. Y bueno, nos es un honor participar en este primer festival de longevidad organizado en San Xoán de Río, y damos muchísimas gracias a Chemi y a Isabel concretamente por invitarnos y contar con nosotros en este evento. Orensividad, ¿qué es? Bueno, es una asociación formada por profesionales, casi todos del ramo sanitario, donde en su día, ya hace más de 10 años, empezamos a estudiar lo que era la alimentación que había aquí en la provincia de Ourense y cómo afectaba también a la longevidad. Pero entrelazamos con otros determinantes de longevidad y fuimos estudiando y nos convertimos un poco en un observatorio humilde de longevidad. Y bueno, pues empezamos también a meter la cabecita en lo que es el termalismo, en lo que son las costumbres, en la calidad del agua y en bueno, lo que habíais comentado antes sobre las tradiciones y la autoestima colectiva que tiene un pueblo cuando mantiene dichas tradiciones. Fruto de ello empezamos a hacer un estudio sobre los centenarios solamente de la provincia de Ourense. Y bueno, pues ese estudio concluyó al final con una publicación en Nutriens, que es una de las mejores revistas científicas de nutrición del mundo, y ya hemos tenido nuestro eco, ya se han puesto en contacto con nosotros para, bueno, pues hablar sobre el estudio y ver qué conclusiones se habían sacado. Sí que es verdad que lo hemos comparado, como habéis dicho vosotros, con alguna zona azul, y por eso tiene su cierto interés. Es un equipo multidisciplinar y podéis acceder a él por internet. Bien, ¿qué es la longevidad? ¿No? Hablamos de la longevidad en general. ¿Cómo se puede entender la longevidad en Ourense? Bueno, tiene su parte genética, ¿no? Puede haber una endogamia positiva, también lo que es el entorno, la calidad del aire, por supuesto. En San Xoán de Río lo saben mejor que nadie, la cohesión comunitaria de la que hablabais y, por supuesto, también el estilo de vida, lo que es la dieta y nutrición, la que es muy fuerte, y niveles de actividad física, ¿no? La atención médica no la podemos obviar porque también es importante y eso es un patrón común en determinadas zonas longevas. Bien, la longevidad es multifactorial, ¿no? Si dijésemos qué afecta más a la longevidad, podríamos decir que hay muchas causas. En lo que me incumbe a mí, bueno, nosotros sabemos que el 30% es genético, es el genoma, y luego es lo que rodea el exposoma, ¿no? Lo que va a afectar a ese ADN para manifestar unas enfermedades u otras y poder ser más longevo o no. De ese 70%, más o menos, según las evidencias científicas, el 33% de la nutrición, bueno, podemos hablar que la nutrición es importante porque, bueno, nos da un 23% de la longevidad. Bien, ¿qué alimentos o qué hemos visto nosotros en los centenarios de Ourense? Bueno, pues por un lado hemos visto el pescado azul, así como, por ejemplo, Cerdeña toma más pescado blanco o en Okinawa se toma más pescado dulce, aquí es pescado azul. Es poco, no toma mucho porque en Ourense se tomaba 1 o 1 día y medio por semana. ¿Qué pescado azul? Sardina, surelo, también trucha. Y claro, el pescado azul tiene ese omega 3 que mejora el perfil lipídico, que lo tiene en lo marroncito. Si cogemos una sardina o una caballa, eso que tiene marrón en el lomo es el omega 3. Luego tenemos también unas verduras muy interesantes aquí, que no las hay en otros sitios, que son las verduras del género Brassica, que tiene un componente, tiene varios, pero uno característico es el sulforafano, que es antioxidante, anticancerígeno y antiinflamatorio. Grelos, navizas, repollo. Luego también un consumo de legumbres 2 veces por semana y de aceite de oliva virgen extra,
Aquí consumimos mucho aceite de oliva virgen extra, pero no somos tan productores. Una idea sería, por ejemplo, plantar olivos, ¿no? Si también aquí hay características organolépticas, en su día en una zona de olivares podemos recuperar eso. Sí que es verdad que la carne principal de aquí, igual que pasaba en Icaria, igual que pasaba en Okinawa, es carne de cerdo, ¿no? Se demoniza mucho lo que es la carne de cerdo, pero sin embargo, si ese alimento es fresco, es bueno, no tiene nitritos, no tiene nitratos, no tiene sulfitos, es decir, no hay que ver cómo es el alimento, sus propiedades, sino de dónde viene. Por ejemplo, un mejillón es típico de la dieta atlántica, aquí en Galicia somos los mayores productores de mejillón del mundo, sin embargo, si viene del Caribe, por ejemplo, ya no es tan bueno. Bueno, pues aquí la carne de cerdo es buena y tenemos 3 denominaciones de origen de carne: ternera, vaca rubia gallega y buey. Luego también se toma bastante fruta y luego los productos lácteos sí los hay. Se tomaba más leche que queso. Y bueno, porque en esa época, los centenarios, después de la posguerra, les costaba un poquito más hacer los que son productos fermentados, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta porque la microbiota, que luego veremos, pues repercute en la salud. Bien, luego examinamos el agua y el termalismo. El agua rica en magnesio, también rica en litio, en sílice. El litio es lo que se dice que cuando una persona emigra, como ya no toma tanto litio, puede caer en esa morriña, en esa pequeña depresión, ¿no? Entonces es una característica muy importante del agua nuestra, casi toda era de manantial o de pozo. Y luego tenemos el termalismo. El termalismo tiene una serie de indicaciones terapéuticas y hay que profundizar en ese campo, porque realmente las enfermedades, por ejemplo, reumáticas, son muy importantes a la hora de determinar la longevidad, porque vas a estar con un tratamiento que luego va a pasar factura. Sí que es verdad que dentro del termalismo reduce el estrés, genera un bienestar y hay componentes que ayudan a la piel, a la dermatología, y por lo tanto es un bien que tenemos aquí en la provincia de Orense, que es capital termal de España. Por lo tanto, esto nos lo adjudicamos aquí en Orense. Nos puede hacer frente, obviamente, Budapest, pero después de Budapest casi ya vamos nosotros y ellos, desde luego, no tienen nuestra alimentación. Bien, de los centenarios ya veis que el alcohol poco, tabaco casi nulo, había 6 personas que habían fumado, pero el consumo de alcohol también es moderado, ¿no? A un vasito de vino en la comida o ninguno. Bien, en cuanto a lo que son tareas domésticas, trabajo agrícola, seterismo, tenemos que saber que una cosa muy interesante aquí son las huertas de autoconsumo y que debemos potenciar, porque tienen una actividad física como cuando tú más o menos andas a 5 kilómetros por hora, es decir, tiene un MET de 3,5. Por lo tanto, las huertas de autoconsumo son muy importantes, como en Okinawa es importante la jardinería. O, como en Cerdeña, que están aquí mis amigos de Cerdeña, que hacen la trashumancia. Entonces, en su trabajo hacen actividad física. No es que hagan deporte, ni uno de los centenarios, ni uno hizo deporte, ninguno. Sin embargo, la actividad física llegaba tranquilamente a 2.500, 2.700 kilocalorías diarias. Por tanto, es interesante, Chemi, el potenciar también este tipo de actividades y presumir un poco de eso. Los rasgos de personalidad que solían tener las personas longevas, bueno, pues hay 5 rasgos muy importantes, que es amabilidad, curiosidad, escrupulosidad, extraversión y resiliencia, ¿no? Y sí que es verdad que cumplían este tipo de patrones que se podrían adquirir en cierta manera. El sueño, más de 7 horas, ahora mismo con 100 años duermen 9 o 10, pero en su juventud dormían más de 7 horas, con lo cual, bueno, se aleja un poquito del estrés, como puede pasar aquí. Y la motivación, igual que el Ikigai japonés, y que ya habló mi compañera anteriormente, Isabel, pues es importante levantarse siempre teniendo un motivo, ¿no?
por el que levantarse y una tarea para hacer. Bueno, estos son los rasgos que comenté anteriormente y sí que es importante lo que son los factores del entorno y las costumbres, algo que quieren mantener aquí en Son San de Río y me parece totalmente adecuado y que debemos de fomentar porque esas caminatas diarias, la participación, por ejemplo, en mercados locales, las festividades tradicionales que hay, fortalecen la salud mental y promueven la actividad física y también son clave para la longevidad saludable. Quiero decir un dato que es muy curioso, que ya lo habéis dicho anteriormente, que es, por ejemplo, ser mujer y ser rural es un plus, ¿no? Ya sea por el alargamiento telomérico, la metilación que puede sufrir el ADN, pero las mujeres viven más. Aquí hay una media de 4 años. Sí que es verdad que Mario, que viene de Cerdeña, viene de Oliastra y es una región que es justo al revés, es decir, viven más ellos que ellas. Habrá que irse allí también a hacer un hermanamiento y hacer un intercambio de un mes, a ver si contagia. Pero en general es así. Y entonces el rural, 60 centenarios viven en Ourense ciudad, el resto, casi 300, viven en el medio rural. ¿Qué quiere decir esto? Si hay el doble de población en el rural, 200.000, frente a 100.000, hay un doble posibilidad de ser longevo en el rural. Vente al rural, como San Juan de Río, y vivirás mucho más. O vente a por un trocito de longevidad. Pero sí que es verdad que el rural tiene un plus y lo tiene por muchas cosas que hemos dicho y sobre todo también por ese control del estrés, el mal que, bueno, pues está afectando cada vez más, ¿no? Nosotros pensamos desde Ourensevidad que a través de rutas de la salud, visitas a balnearios, experiencias gastronómicas también saludables, programas de envejecimiento saludable, Ourense puede convertirse en un referente global, ¿no? La promoción de este tipo de turismo pues genera empleo, genera inversión, genera desarrollo local y eso es muy importante. Además, las universidades, los centros de investigación, hospitales, asociaciones pueden establecer un observatorio de longevidad, ¿no? Aquí, como bien habéis dicho. Por tanto, recoger datos epigenéticos, pero también datos genéticos, datos nutricionales, sociales, que también son muy importantes, permite diseñar intervenciones efectivas. Creemos realmente que se puede crear una ciencia del envejecimiento. Aquí, a través del proyecto que Isabel nos ha expuesto, se ha visto claramente. Por tanto, la longevidad, y ya rematando, no es un misterio en sí, sino el resultado de un ecosistema epigenético que nos rodea, que conjuga alimentación, actividad física, el entorno, la cultura y el estilo de vida. Este modelo puede y debe ser proyectado al mundo, como estamos haciendo entre todos, tanto para atraer el turismo interesado en el bienestar como para inspirar políticas públicas orientadas a un envejecimiento saludable y activo. En la carrera hacia la convergencia europea de 2050, Ourense tiene el potencial de ser mucho más que una provincia longeva. Puede ser un faro de innovación social, un laboratorio vivo de salud pública y un destino de bienestar global. Muchísimas gracias.